Punto y Coma presentamos el día de hoy una obra que nos muestra de manera original un tema que forma parte de la vida cotidiana de los seres humanos, las telecomunicaciones. Nos muestra también el lado oculto del lucro y la codicia de las grandes corporaciones internacionales dedicadas a este negocio. Les presentamos el libro Telecomunicaciones en Costa Rica, de Gerardo Fumero Paniagua. El libro nace un poco a raíz de que a partir de la lucha que se da en contra del TLC, o sea, no solo yo, sino un montón de gente que estuvimos en esta lucha, docenas y cientos de personas que estuvimos desde las trincheras de la prensa, en algunos casos cuando se pudo en la radio y la televisión, digamos, publicando artículos y haciendo conciencia un poco de las desventajas que tiene el TLC. A raíz de esas publicaciones pues me traen ciertos problemas en el ICE, ciertas limitaciones, y entonces llega el momento en que definitivamente el presidente ejecutivo en ese momento, en el año 2006 o por ahí, prácticamente me quitan el puesto que tienen el ICE, me quitan la jefatura, me quitan los subalternos y prácticamente me dejan sin hacer mucho. Y entonces yo que venía ya publicando artículos desde el tiempo del combo, realmente comencé a recoger un poco de material, digamos, de ese que tenía escrito y complementarlo y a seguir la historia de todo lo que fue el Tratado de Libre Comercio, sobre todo la apertura en telecomunicaciones. Y finalmente salió este documento. Casi obligado, insisto, por las circunstancias de que realmente me quitaron las funciones en el ICE, entonces me pareció interesante. Inicialmente la idea era un poco contar la historia o narrar la historia de las telecomunicaciones en Costa Rica. El libro pretende mucho más que eso, porque me parece que un poco la intención es más bien hacer, digamos, una valoración de esa evolución histórica, digamos, de las telecomunicaciones, para ver cómo, digamos, con ese hilo conductor que es las telecomunicaciones, ir viendo cómo hay transformaciones que se van dando en la sociedad. Me refiero a, por ejemplo, en el año 1929, con todo lo que es la lucha de la Liga Cívica Juan Rafael Mora Porras, ahí se dan transformaciones importantes para el país en cuestiones de regulación de servicios, la parte eléctrica, que era un monopolio en aquel tiempo, por lo menos se logra que se regule, las concesiones, etcétera, se normen y se metan en alguna ley un poco más específica, además porque hasta ahí pues la cosa era como muy por la libre. Entonces, un poco, insisto, o sea, tiene dos propósitos básicamente, bueno, tres tal vez, o sea, un poco hacer conciencia de la importancia de las telecomunicaciones para un país, para los habitantes, en muchos campos, en educación, en entretenimiento, en información, etc. Es un medio, digamos, para la cultura, para la educación, para el entretenimiento, etc. Pretende también pues contar detalles, digamos, de toda esa evolución histórica que efectivamente el tema arranca mucho antes, arranca desde 1868 con la primera línea telegráfica que se instala en el país. Y se instala un poco presionado el país, digamos, por la exportación del café que venía dándose desde 1840 y tantos, un poquito antes creo, pero ya en esa época comienza, digamos, a ser cada vez más importante la exportación del café y se hace necesario coordinar, digamos, la llegada de los barcos con la llegada del café a Punta Arenas, el transporte que en el tiempo era en carreta, que duraba semanas transportando el café hasta Punta Arenas. Entonces, los gobiernos pues se interesan, digamos, en la instalación de una línea telegráfica y así es como se instala la primera línea telegráfica desde Cartago a San José y a Punta Arenas poco después, digamos. Ahí nace un poco lo que son las telecomunicaciones en Costa Rica y un poco después, 10, 15 años después, comenzamos con los primeros teléfonos, aparatos manuales de telefonía. Contar un poquito la historia, digamos, de esa evolución de las telecomunicaciones en Costa Rica y cómo el país ha venido cambiando, digamos, en los últimos 30 años, sobre todo después de la firma del primer programa de ajuste estructural y todo lo que siguió, el combo eléctrico y el TLC finalmente. En Costa Rica, por el contrario, fue sometido el TLC, documento de más de 2.500 folios, a la mayor discusión nacional de que se tenga memoria. Quienes lo favorecieron, gobierno, cámaras empresariales, intelectuales neoliberales,
Los grandes medios de comunicación y el capital extranjero acapararon la prensa, la radio y la televisión e invirtieron en publicidad y otros gastos un estimado de $10 millones. Bueno, en realidad el asunto de las concesiones, recordemos que todo el siglo XVIII y XIX realmente es un Estado liberal lo que aquí tenemos. Hay que recordar las concesiones que se dan de las bananeras, por ejemplo, de las minas de Avangares y otros tipos de explotación, digamos, de recursos naturales. Generalmente regalamos todos esos bienes porque realmente las concesiones eran casi un regalo, o sea, no se cobraba mucho, digamos, a cambio de ferrocarril, por ejemplo, 100 años de ferrocarril del Atlántico, por ejemplo, y cosas de esas. Bueno, un poco al finales entonces del siglo de 1890 por ahí, aparecen algunas empresas transnacionales, a principios del siglo XIX, la Electric Bond and Share, que sobre todo se hace con los servicios eléctricos del país, o sea, compra varias empresas privadas que habían y finalmente termina monopolizando los servicios eléctricos en el país cuando se da la Liga Cívica Juan Rafael Mora Porras, 1927, precisamente es un poco para luchar contra ese monopolio eléctrico que había y que había gente muy consciente de que no convenía al país ese monopolio. Pero a la vez que esta empresa logra, digamos, monopolizar el servicio eléctrico, recordemos que en ese tiempo de las posterías que transportaban los cables eléctricos también transportaban igualmente todos los cables telegráficos, que era básicamente lo que eran las telecomunicaciones. Entonces esta empresa de servicios eléctricos también se apodera de todo lo que son las telecomunicaciones, porque estaban colgando los cables de los mismos postes eléctricos. Entonces, al comprar la parte eléctrica, compra todo. De modo que hay un periodo ahí de un monopolio privado de las telecomunicaciones también, y que llega finalmente hasta el 1963, que hay la fundación del ICE, y ahí en adelante, pues más bien al contrario, o sea, por ley se funda el ICE y se le otorga la concesión de los servicios telefónicos en exclusiva, o sea, realmente solo el ICE en adelante, digamos, puede. Bueno, venía Raxa dando también de empresa privada también desde antes, dando servicios de telecomunicaciones, pero el ICE la absorbe también, la compra y entonces el ICE monopoliza las telecomunicaciones hasta que se da finalmente, bueno, el intento del combo por un lado y finalmente la apertura a través del Tratado de Libre Comercio. El hecho de que sea un servicio público, pues obligatoriamente, necesariamente va a estar regulado por el Estado, o sea, va a estar regulado en calidad, en precio, en tiempo de prestación, etcétera. O sea, hay una serie de parámetros, digamos, que generalmente se regulan cuando hay un servicio que es público. O sea, a diferencia de cuando se declara un servicio privado, la explotación es privada, entonces pues el asunto queda por la libre, digamos, a la oferta y la demanda. O sea, no hay ahí regulación ya de precios ni de calidad y otras cosas, que como empresa privada pues se supone que el mercado regula esas cosas. Por eso es importante el mantener servicios tan básicos como la educación, como el agua, como la electricidad, como las telecomunicaciones, como servicio público. Fisiopatología básica. Escrito por Emilia Martínez Pacheco. Este texto es un apoyo para los estudiantes de la carrera de Registros y Estadísticas de Salud. Tiene como objetivo analizar los mecanismos que producen las enfermedades más comunes, sus cuadros clínicos, evolución y diagnóstico. El autor del libro Telecomunicaciones en Costa Rica, el ingeniero Gerardo Fumero Paniagua, es un escritor que nos honra con sus opiniones y mantiene un espíritu de justicia y dignidad, sobre todo en el análisis de las actividades relacionadas con uno de los negocios más rentables del mundo actual, las telecomunicaciones. Loable que en el país, más bien, este país en 1948, con la Revolución y la fundación de la Segunda República, realmente tenemos un Estado que es radicalmente diferente, transformado, un Estado social de derecho, en donde el Estado retoma, digamos, los servicios básicos para darlos y garantizarlos al público, a toda la población, universalmente. O sea, el caso del agua, la salud, de la educación. Y bueno, un poco, digamos, ese Estado social de derecho dura hasta 1980-85, pienso yo, digamos, saben que se firma el primer acuerdo, el PAE, Programa de Ajuste Estructural,
y de ahí otra vez se retoma la lucha de las grandes transnacionales, o sea, no solo aquí, en el mundo entero, o sea, es un fenómeno, digamos, que no se da acá, se da en el mundo entero, y aquí más bien resistimos, digamos, por muchas décadas, esa apertura neoliberal de los mercados y los servicios públicos que aquí teníamos, y ahí hay una lucha constante, digamos, por abrir cada vez más los servicios de la educación superior, universidades, salud, o sea, aparecen un montón de clínicas privadas y toda la cuestión, no que estuviera prohibido por ley, pero realmente no había mucho interés, digamos, hasta esa fecha, 1985-86, y finalmente también los servicios de telecomunicaciones, cuanto más, porque son servicios muy rentables. Y esa lucha la vemos a través del combo. Un poco antes, en el gobierno de Figueres Olsen, todavía hubo intentos de apertura, digamos que no llegaron al Congreso, algunos amagos ahí llegaron más bien al Congreso, pero no fueron muy públicos. Luego con Miguel Ángel Rodríguez, o sea, se da la lucha del combo finalmente, ya era un proceso de apertura abierta lo que se pretendía. Y bueno, el pueblo resistió, igual que un poco conversábamos antes de la lucha que da Uruguay, igualmente para defender sobre todo las telecomunicaciones y otros servicios públicos, pero sobre todo la parte de telecomunicaciones. Aquí también se dio esa lucha, los sindicatos y mucha gente se opuso, los intelectuales, a una apertura indiscriminada en el área de telecomunicaciones, que me parece que con razón, porque el ICE venía haciendo las cosas bien. Este país tuvo en los años 80, 90, digamos, de los mejores parámetros en lo que fue el desarrollo del servicio y la prestación del servicio de telecomunicaciones en Latinoamérica y el mundo. O sea, los parámetros de costos, por ejemplo, de penetración de telefonía, del servicio en general, internet incluso. O sea, realmente teníamos muy buenos parámetros, digamos, comparándolos, casi que liderábamos realmente el desarrollo en América Latina, por lo menos en los años 80 y 90. Pero bueno, ya esa lucha venía, como usted decía, o sea, realmente una nuevo retomar de esa lucha neoliberal, la apertura de mercados y demás, que se da en los siglos XIX, aquí se retoma en los años 80, en el mundo en general. Y finalmente también las telecomunicaciones que habían sido defendidas, como antes expliqué, sucumben también a esa defensa, y por eso el libro se llama 140 años que se cumplen, creo que fue en el 2011, por ahí, 10 o 11, digamos, en donde finalmente hay ya los primeros operadores que ingresan al mercado celular, digamos, en el país. Hasta ahí llegan esos 140 años de historia que terminan con el servicio público, que hasta ese momento, digamos, estaba definido de esa forma legalmente. De ahí en adelante ya es un servicio que ya no es un servicio al público, no es público. Los hechos que se narran a continuación describen cómo el pueblo costarricense fue inducido a votar por un tratado comercial que transformaría el modelo de desarrollo del país, sin que fuera consciente de ello, pues en todo momento se le trató de esconder y desinformar acerca de su contenido. Los documentos fueron secuestrados desde un principio por las autoridades que lo negociaron, sin que ningún ciudadano común tuviera la menor posibilidad de conocerlos antes de que fuesen firmados, y mucho menos de incidir en ellos. Bueno, el ICE ha venido, digamos, debilitándose en los últimos 30 años. A partir de 1985, por ahí realmente el ICE comienza un proceso, yo diría, de debilitamiento, porque si uno repasa, digamos, todos los intentos de legislación que llegaron al Congreso y de los que se aprobaron también, casi todos hablan irónicamente de fortalecimiento de las telecomunicaciones y del sector de las telecomunicaciones y del ICE mismo. Pero en realidad no hay tal, o sea, hoy día estamos claros de que ya el ICE perdió un 40% casi del mercado, por lo menos celular, digamos, de modo que no podría considerarse eso un fortalecimiento, sino que más bien hay una reducción del mercado, digamos, de las telecomunicaciones en este país. Pero son muchas cosas, digamos, atrás las que vienen, muchos hechos los que vienen, digamos, marcando esa intención, digamos, de debilitar al ICE. Los proyectos de ley que, por ejemplo, Figueres Olsen mandó al Congreso en tiempos de Roberto Doble siendo presidente ejecutivo, esos no tuvieron mucho auge, digamos, o sea, realmente no se le acabó el gobierno y no
no tuvo chance de entrar en ese proceso de apertura, de aprobar las leyes, pero fueron retomadas luego en el año 2000 finalmente por el combo, digamos, y ahí sí hay un intento mucho más serio. Todos recordamos la huelga que duró meses. Poco antes también había habido todo lo que fue el affair de Millicom, digamos, que don Oscar Arias realmente otorga una concesión regalada, la da incondicionalmente con un ancho de banda suficiente para que inicie una empresa celular en este país, Millicom, brincándose la Constitución y las leyes, y todo eso un poco rescato la labor de los sindicatos, porque me parece que han dado una lucha en ese sentido de defensa de la institucionalidad y del ICE sobre todo. La sala dictaminó que efectivamente se dio una concesión que era totalmente ilegal, amparada la ley de radio. La ley de radio es muy clara que es una ley para radio y televisión, mientras que las telecomunicaciones no había un marco legal para concesionar como se hizo con Millicom. Hoy, en la sección de animación, presentamos el libro Descubramos Juntos, Let's Discover, de Am Tremblay, cuento infantil de la serie Mapachín. Esta es la historia de dos amigos que descubren las maravillas de la naturaleza de Costa Rica. ¿Rápido? ¿Rápido? Se pregunta el insecto dudando. Pero quiero hacer muchas cosas. Por eso, amigo, despacio. Explica el perezoso. Crónicas del Húsar Blanco. Esta es una breve recopilación de las crónicas de Joaquín Vargas Coto, dedicadas a temas nacionales, asuntos coloniales de la naciente república y del siglo pasado. Sobresalen por su gracia las que tratan de la bohemia josefina de los años 20. El libro Las telecomunicaciones en Costa Rica hace el recorrido histórico de un pueblo en sus luchas por la modernización tecnológica, desde las primeras transmisiones telegráficas en 1868 a la instalación de los primeros teléfonos en 1886, pasando por la declaración de la telegrafía y la telefonía como monopolios estatales en 1920, hasta llegar a la creación del ICE en 1948, para culminar con la apertura comercial efectuada en el 2010. Después del combo, nos faltaron intentos, digamos, un poco por ejemplo, se dan varios proyectos de ley en donde algunos diputados de gobierno y de la oposición también pretenden abrir indiscriminadamente también lo que era Internet, sin ninguna regulación. Me acuerdo de un proyecto de ley específicamente que tenía, creo que eran 2 páginas, que decía nada más que se abra las telecomunicaciones. Era una ley, supuestamente, proyecto de ley, que abría las telecomunicaciones, o más bien la parte de Internet, un poco por considerar lo que era un servicio público de interés nacional, etcétera, y lo abría sin ninguna regulación ni nada. O sea, era una locura, definitivamente. Entonces hubo muchos intentos de ese tipo, hasta que finalmente, pues todos conocemos, digamos, la lucha que sí finalmente abre las telecomunicaciones, que es todo el proceso del Tratado de Libre Comercio, que se las trae, porque realmente ahí fuimos engañados como pueblo, diciéndonos un montón de cosas que eran mentiras, otras medias verdades, y finalmente hay que recordar que el proceso inicia realmente con las telecomunicaciones y los seguros fuera totalmente del Tratado de Libre Comercio. En el 2003-2004 que se discute el tema, o que empieza el tema realmente, que lo trajo el Pacheco después de una visita al gobierno de Estados Unidos. Había estado apenas recién pasado la experiencia del combo y se tenía muy claro, digamos, que el país había dicho no definitivamente a la apertura de telecomunicaciones. Finalmente todos sabemos qué pasó después de una visita del agregado comercial de la Embajada de Estados Unidos al país. Sabemos las presiones, o bueno, por lo menos se sospechan las presiones que el gobierno pudo haber soportado en ese momento, y finalmente Pacheco anuncia que bueno, que había que considerar también el tema de las telecomunicaciones para tratar de hacer alguna apertura
realmente de servicios de valor agregado se dijo en un principio, o sea, y se mencionaron los 3 servicios que eran básicos, o sea, la parte de servicios empresariales, la parte de servicios móviles y la parte de servicios, me parece que internacionales, o en fin, habían 3 servicios, digamos, que realmente para los que conocemos del tema, teníamos claridad de que eso era la totalidad de los servicios de telecomunicaciones, no estaba bajando nada por fuera. El Internet, perdón, era la tercera. Obviamente, cuando hay una intención como esta de abrir el mercado, pues era clave, digamos, la persona que pusieran en el ICE, porque ¿quién mejor para hacer una apertura en telecomunicaciones que alguien del ICE mismo que la lidere? Y si no fue, digamos, abiertamente esa posición, la del ICE, digamos, en todo el proceso del Tratado de Libre Comercio, se mantuvo un poco más discreto el asunto con Pablo Copa al principio, después un poco mucho más abierto con Pedro Pablo Quirós, que fue traído desde el extranjero precisamente para contribuir con todo ese proceso de apertura. Siempre ha sido la misma gente del ICE, que de alguna forma por debajo de la mesa o contratados por aparte o dirigiendo un equipo, digamos, contratado de fuera, ha hecho finalmente ha redactado los proyectos de ley y ha propuesto, digamos, las iniciativas al Congreso para la apertura, insisto, tanto en electricidad como en telecomunicaciones. Los que teníamos claro, digamos, de que el proyecto tenía una serie de desventajas, el proyecto del Tratado de Libre Comercio, y que había una serie de cosas, digamos, que nos estaban imponiendo, que no eran negociables, y otras que tal vez se pudieran haber negociado, pero que nunca hubo oportunidad. Pues comenzamos una ardua lucha, digamos, de publicaciones, de visitas, de conferencias, de charlas, de reuniones con los comités patrióticos en los distritos, en los caseríos, en los barrios, en todas partes, en iglesias y demás, un poco despertando la conciencia, que me parece que se logró finalmente, porque las manifestaciones que hubo en el 2008, por ahí 2009 todavía, creo que fue así, en fin, todo este periodo del final del TLC, antes del referéndum, fueron manifestaciones históricas realmente enormes, como nunca han habido en la historia de este país antes, realmente eso está documentado. Y bueno, y la lucha se dio por un montón de gente, que ahí está, incluso con nombres y apellidos, mucha de la gente que participó, yo diría que la mayoría, traté de ser exhaustivo, digamos, a la hora de considerar tanto organizaciones como personas, digamos, que participaron en toda esta lucha. A pesar del evidente fraude mediático, el resultado de un referéndum se supone que debe ser respetado. Sin embargo, 38 diputados del PLN, del PUSC, del Movimiento Libertario e Independientes que se les unieron, algunos a un alto costo en promesas a cambio del apoyo, no contentos con su aprobación, se atribuyeron la potestad de modificar la voluntad del pueblo, manifestada en ese referéndum, aunque inducida con engaño, y aprobaron en forma sistemática y mecánica no solo unos proyectos de ley, como agenda de implementación, que excedieron el tratado, sino algunas enmiendas hechas a la versión del tratado que fue sometido a votación popular. Conocer la fascinante historia de las telecomunicaciones en Costa Rica es fundamental para dar sentido a los acontecimientos que han llevado a nuestro país hacia una apertura comercial que privilegia ante todo los intereses corporativos globales. Punto y Coma los invita a recorrer la historia de las telecomunicaciones en Costa Rica con el libro de Gerardo Fumero Paniagua. Está en las librerías de la UNED. Nos encontramos desde la Galería y Cafetería Talentum, ubicada en Barrio Amón.